Bienvenidos. Vamos a explicar unos problemas de movimiento en una dirección de la Cátedra Física 1 de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. Problema 1. Un chico se encuentra en una terraza situada a 2,5 metros sobre la vereda y lanza una pelota verticalmente hacia arriba. Su amiga está en una terraza superior 80 centímetros encima de él. A. Establece el sistema de referencia. B. Escriba la expresión general de la posición para la pelota. C. Con qué rapidez mínima debe lanzar la pelota para que llegue a su amiga. D. A qué distancia está del suelo cuando lleva una rapidez de 5,74 metros por segundo hacia abajo. Y E. Graficar posición, componente de velocidad y aceleración en función del tiempo. Acá les dejo un dibujo que representa al problema, en donde observamos al niño en una terraza a 2,5 metros de altura y su amiga 80 centímetros por encima de él. Lo primero que debemos hacer en todos los problemas de física es establecer el sistema de referencia. Para este problema, decidimos ubicar la posición 0 en la vereda y positiva hacia arriba, como lo pueden ver en esta representación. Debido a esto, vamos a considerar como posición inicial de la pelota en 2,5 metros y la componente de la aceleración tendrá signo negativo debido a que su sentido es el contrario al decidido como positivo. Como en todo problema de movimiento en una dirección, debemos trabajar con estas ecuaciones. En el ítem B nos pide armar la expresión de la posición. Entonces debemos usar la ecuación número 1. Reemplazamos la posición inicial, la componente de la velocidad inicial, que aún no la tenemos, la componente de la aceleración, y de esta forma hallamos entonces la expresión general de la posición de la pelota. Lo siguiente que nos pide el problema es la rapidez mínima para que la pelota alcance a la amiga. En este aspecto, debemos considerar entonces que la pelota deberá alcanzar como posición máxima la de la niña, siendo esta 2,5 metros, que es la posición inicial, más los 80 centímetros en donde se encuentra la amiga. Tenemos que recordar siempre hacer primero el pasaje de unidades. Los 80 centímetros quedarán en 0,8 metros y por lo tanto la posición final de la pelota será 3,3 metros. En esta situación debemos también tener en cuenta lo que ocurre con la velocidad. Debido a que 3,3 metros será su altura máxima, podemos inferir que allí tendrá una velocidad nula. Si observamos las ecuaciones disponibles, podemos reconocer que aún nos faltaría hallar el tiempo. Para ahorrarnos esto, podemos despejar de la ecuación 2 el tiempo y reemplazarlo en la ecuación 1 y así lograr una nueva expresión que relacione a la componente de la velocidad con la variación de la posición. Luego reemplazamos por los datos ya mencionados. Recuerden que la variación de la posición se realiza siempre como la final menos la inicial. Enviamos todo el término negativo a positivo hacia el lado izquierdo, luego la potencia a raíz y hallamos así la componente de la velocidad inicial. Pero como la consigna era hallar la rapidez, debemos expresar el resultado de esta manera. Ahora el ítem D nos pide la distancia al suelo cuando su rapidez es de 5,74 hacia abajo, lo cual, debido a nuestra referencia, quiere decir que debemos buscar la posición en la que tenemos una componente de velocidad negativa y con magnitud 5,74 metros por segundo. Acá vemos la representación en la cual llamamos velocidad V2i y su posición será I2. Para lograr encontrarla, primero debemos calcular cuánto tiempo le llevó a la pelota alcanzar dicha velocidad. Entonces, utilizando la ecuación número 2, reemplazamos la componente de la velocidad final por la que nos da el ítem D, la velocidad inicial por la que hallamos anteriormente, la componente de la aceleración y así encontramos el tiempo. Ahora hacia este lo reemplazamos en la ecuación 1, en la que tenemos todos los datos, logramos encontrar entonces el valor de I2, es decir,
la posición en que se encuentra la pelota, que coincide con la distancia al suelo, ya que ubicamos a este en la posición 0. Por último, debemos graficar posición, componente de velocidad y aceleración en función del tiempo. Si arrancamos por el gráfico más sencillo, vamos a comenzar entonces por el de la aceleración. Para esto tenemos que recordar que se mantiene constante durante todo el movimiento, con una magnitud de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y signo negativo por poseer sentido contrario al designado como positivo. Entonces, ubicamos en el eje vertical a la aceleración, en el horizontal al tiempo y trazamos una línea horizontal en menos 9,8. Luego vamos al gráfico de la velocidad. Primero reconocemos la ecuación y reemplazamos por los datos que ya habíamos calculado. Reconocemos ahora que esta ley se trata de una función lineal. En ella podemos distinguir a la ordenada, que es 3,96, es decir, la componente de la velocidad inicial, la cual debemos marcar sobre el eje vertical, como todas las ordenadas. También distinguimos la pendiente, que es menos 9,8. A partir de esto ya podemos graficar, pero además podemos recurrir a la búsqueda del tiempo para el cual la componente de la velocidad final es 0, es decir, en la altura máxima. Si reemplazamos entonces en la ecuación arriba descrita, hallamos en qué tiempo la velocidad se anula. Este tiempo nos da 0,4 segundos. Este entonces es otro punto de paso que nos permite encontrar mejor el gráfico. Ahora nos vamos al gráfico de la posición. Vemos su ecuación y reemplazamos los datos. Ahora reconocemos una función cuadrática de la cual tenemos suficiente información, como por ejemplo que su ordenada será 2,5 metros, ya que es su posición inicial. Además, recién hemos calculado que el tiempo en que alcanza su altura máxima, es decir, los 3,3 metros, es de 0,4 segundos, y para lograr encontrar otro dato más, podemos reemplazar la posición por 0 para hallar el tiempo en que llega al suelo. Para lograrlo utilizamos la resolvente y logramos encontrar entonces así un punto más para luego unirlos y hallar definitivamente el gráfico. Vamos con el problema 2. Un coco cae de una palmera y llega al suelo en 1,5 segundos. A, con qué rapidez llega al suelo. B, qué altura tiene la palmera. Acá les dejo el dibujito que lo representa. Lo primero que debemos hacer, como en todo problema, es determinar el sistema de referencia. Vemos que en la imagen hemos decidido ubicar la posición 0 en el suelo y positivo hacia arriba, igual que en el problema anterior. La primera consigna es hallar con qué rapidez llega al suelo. Para esto debemos hallar la componente de la velocidad final. Si utilizamos la ecuación número 2, consideramos a la velocidad inicial nula por ser un problema de caída libre y además la componente de la aceleración con signo negativo por ser hacia abajo y con magnitud 9,8. También agregamos el tiempo que tarda, que nos lo da la consigna, y así logramos hallar la componente de la velocidad. Pero como nos pide la rapidez, debemos expresarlo así. Ahora, para hallar la altura de la palmera, debemos recurrir a la otra ecuación que relaciona a la posición respecto al tiempo. Según nuestra referencia, la posición inicial será 0. La posición final será 0. Y la altura de la palmera coincidirá con la posición inicial del coco. Entonces, si reemplazamos en la ecuación, recordando que la velocidad inicial es nula, así hallamos entonces la posición inicial, por lo tanto, la altura de la palmera. Ahora veamos qué ocurre si realizamos este problema con otro sistema de referencia.
es decir, asignando positivo hacia abajo y como posición 0 la inicial del coco. ¿Qué cambios obtendremos? La velocidad inicial sigue siendo nula, pero ahora la componente de la aceleración será positiva, porque es hacia abajo, es decir, en el sentido que elegimos como positivo. Entonces veamos los cálculos. Antes, para hallar la rapidez, calculamos la componente de la velocidad y así luego obtuvimos la rapidez. Ahora debemos cambiar el signo de la aceleración y vemos que logramos obtener el mismo valor de la rapidez. El cambio fue el signo de la componente de la velocidad y tiene sentido ya que ambos están indicando que es hacia abajo, solo que antes hacia abajo era considerado negativo. ¿Qué ocurre con la altura de la palmera? Antes lo calculamos así como hemos visto. Ahora nuestra posición final será la incógnita, ya que la inicial es la que consideramos en 0. Cambiamos también el signo de la componente de la aceleración y logramos obtener el mismo resultado. La altura de la palmera es 11 metros. Con esto podemos concluir que el sistema de referencia es muy importante, pero que podemos decidirlo y siempre que seamos consistentes con los signos que tenemos que usar, lograremos hallar los resultados correctos. Muchas gracias.